Y si los alimentos más poderosos para sanar el cuerpo no fueron descubiertos por la ciencia moderna, sino consumidos hace miles de años por las civilizaciones más longevas que han existido? Mientras el mundo persigue suplementos en cápsula y dietas de moda, los textos bíblicos ya documentaban alimentos que la ciencia clínica actual está confirmando uno por uno, con ensayos clínicos, análisis bioquímico y mecanismos verificables. No como metáforas. Como medicina real. Estos son los 10 más importantes. 1. Aceite de oliva virgen extra. En el mundo antiguo el aceite de oliva no era un condimento. Era medicamento, ungüento sagrado y alimento fundamental al mismo tiempo. Aparece más de 140 veces en la Biblia. Reyes eran ungidos con él. Heridas eran tratadas con él. En el relato del buen samaritano, la primera acción sobre el herido fue derramar aceite sobre sus llagas, y eso no era poesía. Era protocolo médico de la época. La ciencia moderna ha tardado siglos en alcanzar lo que las civilizaciones antiguas aplicaban por intuición acumulada. El aceite de oliva virgen extra es hoy uno de los alimentos más estudiados del planeta. Su compuesto principal, el oleocantal, actúa en el organismo como antiinflamatorio de manera casi idéntica al ibuprofeno, pero sin sus efectos secundarios gastrointestinales. Cientos de ensayos clínicos lo vinculan a menor riesgo cardiovascular, menor deterioro cognitivo, menor incidencia de cáncer y menor mortalidad por todas las causas. La clave que la mayoría ignora es la calidad. El aceite que consumían las civilizaciones antiguas era prensado en frío, sin filtrar, cosechado y consumido fresco. Un alimento vivo cargado de antioxidantes activos y vitamina E biodisponible. El aceite refinado y procesado con calor que llena los supermercados modernos, frecuentemente adulterado con aceites de semillas más baratos, es funcionalmente diferente. La diferencia no es menor. Es la diferencia entre un alimento que cura y uno que simplemente se le parece. 2. Miel cruda. Arqueólogos que excavaron tumbas egipcias de más de 3000 años encontraron recipientes con miel que seguía siendo comestible. Ese dato no es una curiosidad histórica. Es la clave para entender por qué este alimento aparece en los textos sagrados consistentemente como símbolo de fuerza, claridad y vida, y no solo como dulzor. La miel cruda es uno de los antimicrobianos naturales más poderosos jamás estudiados. Genera peróxido de hidrógeno en contacto con tejido, tiene un pH tan ácido que destruye patógenos y contiene una proteína llamada defensina 1 que elimina activamente bacterias resistentes a antibióticos, incluyendo el MRSA. Un tipo especial llamado miel de manuka se usa hoy en apósitos hospitalarios certificados para heridas crónicas que no responden a tratamientos convencionales. No es medicina alternativa. Es medicina aplicada en hospitales reales. Pero la palabra crítica es cruda. En el momento en que la miel es calentada por encima de los 40 grados centígrados, los compuestos activos que la convierten en medicina comienzan a destruirse. La miel comercial clara, uniforme y de larga vida en anaquel ha pasado exactamente por ese proceso. Es otro producto. Una cucharada de miel cruda real al primer síntoma de infección en garganta, aplicada directamente sobre heridas superficiales para prevenir infección y acelerar cicatrización, o mezclada con agua tibia y limón como soporte inmunológico. Así se usaba. Y los mecanismos que lo explican los estamos descubriendo ahora. 3. Higos. Existe un detalle en los textos bíblicos que la mayoría lee sin detenerse en sus implicaciones médicas. Cuando el rey Ezequías moría de una infección grave, una úlcera que no cedía, el profeta Isaías no solo oró sobre él. Ordenó preparar una pasta de higos y aplicarla directamente sobre la herida. Y Ezequías se recuperó. Durante siglos esto fue tratado como un elemento narrativo secundario, hasta que los investigadores analizaron la composición bioquímica del higo y encontraron que la prescripción tenía una lógica científica impecable. Los higos contienen ficaína, una enzima proteolítica que descompone el tejido necrótico y promueve la regeneración cutánea. Contienen también soralenos y benzaldehído, compuestos con propiedades antimicrobianas documentadas en estudios de laboratorio. El látex de higo fresco ha demostrado inhibir el crecimiento bacteriano y apoyar la cicatrización de heridas superficiales.
Pero los higos no son únicamente un medicamento tópico. Son uno de los frutos más ricos en fibra prebiótica que alimenta selectivamente las bacterias beneficiosas del intestino y contienen magnesio, potasio, calcio y vitaminas del grupo B en concentraciones que los hacen uno de los alimentos más densos en minerales disponibles en la naturaleza. En un mundo sin multivitamínicos ni farmacias, el higo era el suplemento, el antibiótico tópico y el alimento funcional, todo en uno. 4. Granada. Había 200 granadas talladas en los pilares del templo de Salomón. No era decoración arbitraria. Era una declaración sobre lo que este fruto significaba para quienes conocían sus propiedades, y la ciencia moderna de los antioxidantes está fascinada con él por razones concretas y completamente medibles. Las granadas contienen un compuesto llamado punicalagina, prácticamente inexistente en ningún otro lugar de la naturaleza, que se convierte en el intestino en sustancias llamadas urolitinas. Estas han mostrado en investigaciones recientes efectos antiinflamatorios notables, capacidad de apoyar la salud mitocondrial y potencial anticancerígeno que los oncólogos siguen estudiando con atención creciente. Los ensayos clínicos han demostrado que el jugo de granada reduce la presión arterial, disminuye la oxidación del colesterol LDL, mejora la salud arterial y reduce marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva. Su concentración de polifenoles supera a la del vino tinto, el té verde y los arándanos, 3 alimentos que ya ocupan un lugar privilegiado en la nutrición basada en evidencia. Y hay un detalle que casi nadie conoce. La cáscara que todos descartan contiene concentraciones aún más elevadas de estos compuestos. Los médicos tradicionales del Medio Oriente la usaban como té para infecciones intestinales, parásitos y diarrea, aplicaciones que la investigación moderna está comenzando a validar formalmente. El fruto completo, no el extracto en cápsula, proporciona el espectro total tal como el cuerpo evolucionó para recibirlos. 5. Ajo. Esta es una de las referencias alimentarias más emocionalmente cargadas de toda la escritura bíblica. Cuando los israelitas vagaban por el desierto subsistiendo del maná, llegaron a un punto de quiebre y comenzaron a llorar. Y entre las cosas que específicamente lamentaban haber perdido, junto con el pescado y las cebollas, mencionaron el ajo. Parece una reacción exagerada hasta que entiendes lo que el ajo hace realmente en el organismo humano y comprendes que ese duelo era completamente racional. El ajo crudo recién aplastado libera alicina, un antimicrobiano de amplio espectro activo simultáneamente contra bacterias, virus, hongos y parásitos. Los ensayos clínicos demuestran que su consumo regular reduce la frecuencia y severidad de infecciones respiratorias, baja la presión arterial y el colesterol LDL, reduce la agregación plaquetaria que puede llevar a coágulos y tiene efectos hepatoprotectores documentados sobre el hígado. El ajo crudo recién aplastado es el más potente porque la alicina es volátil y se degrada con el calor. Los papiros médicos egipcios lo incluyen en más de 20 preparaciones medicinales distintas. Los constructores de las pirámides lo recibían como parte de su pago, no como condimento sino como medicina preventiva para mantenerlos trabajando en condiciones extremas. Su duelo en el desierto no era irracionalidad. Era instinto colectivo construido sobre milenios de observación directa de lo que este alimento hacía por el cuerpo. 6. Cebada. El pan que Jesús multiplicó para 5.000 personas en Juan 6 era de cebada. El grano del pueblo común, del soldado en campaña, del marinero en alta mar, del trabajador agrícola. No era el grano de los ricos ni el grano de los templos. Era el grano de la gente ordinaria. Y resulta que la gente ordinaria estaba comiendo uno de los cereales más beneficiosos para la salud intestinal jamás estudiados. La cebada contiene la mayor concentración de betaglucano de cualquier grano conocido. Esta fibra soluble es tan convincentemente demostrada en su capacidad de reducir el colesterol y estabilizar el azúcar en sangre que la FDA de Estados Unidos permite afirmaciones de salud en productos que la contienen, un estándar extremadamente difícil de alcanzar. El betaglucano forma un gel en el intestino que ralentiza la absorción de glucosa, reduce el colesterol LDL, alimenta las bacterias beneficiosas del microbioma y potencia la función inmunológica. Los estudios muestran que supera incluso a la avena, ya considerada un alimento cardioprotector, en sus efectos sobre el azúcar postcomida.
Su índice glucémico es inferior al del trigo y el arroz, lo que significa energía sostenida sin los picos y caídas que deterioran la salud metabólica a largo plazo. Para un grano que cuesta casi nada y crece en prácticamente cualquier clima, es un alimento extraordinario que la modernidad relegó injustamente al olvido. 7. Hisopo. El hisopo aparece en los rituales de purificación del Levítico, en el Salmo 51, y en la crucifixión donde una esponja es ofrecida sobre una rama de hisopo. Durante siglos fue tratado como un elemento puramente simbólico y litúrgico sin relevancia práctica, hasta que los investigadores analizaron su composición química y encontraron que el simbolismo estaba construido sobre algo completamente funcional y verificable. El hisopo contiene carbacrol y timol, exactamente los mismos compuestos antimicrobianos que hacen del orégano y el tomillo dos de los antisépticos naturales más potentes conocidos por la ciencia moderna. Los estudios han confirmado que tiene propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas genuinas. Se ha demostrado que inhibe el virus del herpes simple. Sus compuestos expectorantes ayudan a despejar la mucosidad de las vías respiratorias y sus efectos antiinflamatorios explican su uso tradicional en infecciones respiratorias y tratamiento de heridas. Cuando comprendes esto, los rituales de purificación adquieren un sentido médico inmediato. Si estabas usando hisopo para limpiar superficies, para asperjar sobre personas y objetos tras una enfermedad, estabas aplicando un agente antimicrobiano genuinamente eficaz. No era superstición. Era protocolo de salud pública con una base bioquímica que la ciencia tardó siglos en confirmar. Té de hisopo para infecciones respiratorias, tintura como antiséptico tópico, la planta fresca en cocina como hierba aromática. Esta pequeña planta fue olvidada por la medicina herbal moderna. La evidencia dice que no debería haberlo sido. 8. Almendras. Cuando Dios instruyó a Moisés sobre el diseño de la menorá, especificó que sus copas debían tener la forma de flores de almendro. La vara de Aarón que floreció milagrosamente produjo almendras. El almendro fue elegido como símbolo de vigilancia divina por ser el primero en florecer cada primavera. Y este símbolo resulta haber sido elegido con una sabiduría nutricional que solo ahora la ciencia puede medir completamente. Las almendras están entre los alimentos más densos en nutrientes de la tierra gramo por gramo. Una onza proporciona aproximadamente el 37% del requerimiento diario de vitamina E en la forma de alfa-tocoferol, el antioxidante liposoluble que protege las membranas celulares del daño oxidativo. Son ricas en magnesio, un mineral involucrado en más de 300 reacciones enzimáticas y deficiente en una proporción alarmante de la población moderna. Proporcionan grasas monoinsaturadas, proteína, calcio y fibra en una combinación que el cuerpo absorbe con eficiencia notable. Los ensayos clínicos han demostrado que su consumo regular reduce el colesterol LDL, disminuye los picos de glucosa tras las comidas, mejora la diversidad del microbioma intestinal y apoya el peso saludable al promover la saciedad. Hay un hallazgo especialmente fascinante: la grasa de las almendras es absorbida en menor proporción de lo que indica su etiqueta, porque su pared celular hace que una parte pase intacta por el intestino, alimentando bacterias en lugar de acumularse como grasa. El mundo antiguo encontró un alimento casi perfecto y construyó arquitectura sagrada alrededor de su flor. No fue coincidencia. 9. Lentejas. La historia bíblica más famosa de las lentejas es una advertencia. Esaú vende su primogenitura por un plato de guiso de lentejas rojas. Parece un intercambio irracional hasta que entiendes que en el mundo antiguo las lentejas no eran comida de segundo nivel. Eran alimento de supervivencia, denso, saciante, estable durante años en seco, y nutricionalmente extraordinario en formas que la ciencia de la longevidad está apenas comenzando a comprender plenamente. Las lentejas aportan alrededor de 18 gramos de proteína vegetal por taza cocida, junto con hierro, folato, zinc, magnesio y potasio. Eran el alimento de soldados, obreros y profetas porque proporcionaban lo que el trabajo intenso exige. Energía sostenida, reparación muscular y reposición mineral. La ciencia confirma que tienen un índice glucémico notablemente bajo a pesar de su contenido en carbohidratos, lo que significa energía estable sin picos de glucosa. Pero el hallazgo más significativo viene de la investigación sobre longevidad.
En los estudios sobre comunidades que viven más tiempo, conocidas como zonas azules, el consumo elevado de legumbres es uno de los predictores más consistentes de envejecimiento saludable, independientemente de otras variables. Las civilizaciones más longevas del mundo comen legumbres todos los días. La preparación tradicional incluía remojo previo y cocción lenta con hierbas como comino y cilantro, proceso que reduce antinutrientes y hace que sus minerales sean significativamente más biodisponibles. No era solo tradición. Era bioquímica aplicada sin saberlo. 10. Algarroba. Juan el Bautista vivía en el desierto de Judea. Su vestimenta era de pelo de camello y su alimentación, según los textos, consistía en langostas y miel silvestre. Muchos eruditos que conocen el paisaje de esa región argumentan que el término langostas hace referencia no al insecto sino a las vainas del árbol de algarrobo, conocido en todo el Medio Oriente antiguo como pan de San Juan. El árbol crece de forma silvestre exactamente en la región donde Juan ejerció su ministerio, y sus vainas dulces y comestibles han sustentado a viajeros del desierto durante miles de años. Las vainas de algarroba contienen aproximadamente un 50% de azúcares naturales, pero vienen empacadas con hasta un 40% de fibra dietética por peso seco. Esta fibra es predominantemente insoluble, haciendo de la algarroba un regulador intestinal poderoso utilizado tradicionalmente tanto para diarrea como para estreñimiento. Contiene calcio, hierro, potasio y magnesio en cantidades significativas, no contiene gluten, cafeína ni oxalatos. Pero lo que la hace verdaderamente notable es su contenido en taninos condensados con efectos antimicrobianos y antidiarreicos documentados. Los estudios han demostrado que el polvo de algarroba es efectivo contra el rotavirus y otros patógenos intestinales en niños. Fue utilizada activamente en hospitales europeos para tratar diarrea infantil antes de que las opciones farmacéuticas se volvieran estándar. Si Juan el Bautista realmente vivía de algarroba y miel silvestre, no estaba sufriendo una dieta de privación. Estaba consumiendo dos de los alimentos médicamente más poderosos del mundo antiguo mientras el resto de la civilización comía elaboradamente y enfermaba. A veces el alimento olvidado es el que más merece ser recordado. 10 alimentos. Miles de años de uso acumulado. Los pueblos que escribieron estos textos no eran primitivos. Eran extraordinariamente observadores. Prestaban atención a lo que los sanaba y los sostenía, y construyeron su cultura alrededor de esas observaciones. La ciencia moderna sigue llegando a las mismas conclusiones. El libro tenía razón. Solo le faltaba explicar el mecanismo. Porque el mecanismo no era el punto. El alimento era el punto. La sanación era el punto.